médico, hice el posgrado en psiquiatría, me gusta mucho más la psicoterapia que la parte neurobiológica, es decir, eh, la parte de hablar con la gente, de comunicar, es algo que hago en varios aspectos de mi vida. Así que, digamos, de todo lo que puede ser la psiquiatría, que es un espectro muy amplio, a mí me gusta más la psicoterapia, la educación, la psicoeducación, eh, y eso es lo que hago y lo que elegí. Aparte de eso, también eh, camino de acuerdo a una fe y hago bastantes cosas en relación a eso también, que alguno podrá conocerme de ese lugar. Pero bueno, básicamente eso, estoy casado, tengo 2 hijas hermosas, eh, y eso es lo que trato de ser y de hacer todos los días. Así que después no sé si tienen alguna otra pregunta más específica que pueda contarles, si no, yo empiezo y no termino más. Hablo. Pablo, te amamos, honramos tu vida, sabemos que hay un potencial en vos que es tremendo, por eso estamos tan contentos de haberte invitado, porque sabemos que todo lo que haces lo haces con excelencia. Y bueno, lo que queremos comentarles es que nuestra plataforma en este día es desde Santa Fe, de Rosario, justamente un lugar que es bastante conflictivo, a ciencia cierta, porque tienen algún tema con las adicciones bastante conocido. Y justamente hace un mes que empezamos a trabajar que te habíamos hecho esta invitación y que comenzamos a trabajar con esta edición. Y qué tremendo, ¿no? Porque justamente esta semana en las noticias salió algo tremendo, una noticia tremenda que fue bueno, con este cantante, ¿no? Este señor que justamente tuvo un brote psicótico. Y cuántas personas son afectadas. Perdón, estábamos con un temita técnico. Ahí no se escucha. Ya está. Bueno, disculpen, lo que pasa es que estamos con varias computadoras y a veces se hace eco. Bien, sí. Bueno, entonces hay cantidad de personas que en este momento se acercaban a nosotros y querían ser partícipes de esta reunión porque tienen preguntas, tienen familiares, amigos, y como cuando en un principio comenzamos a ver este tema con Mabel y con el equipo, nos dijimos, ¿cómo atraviesa la adicción de la droga en la sociedad? ¿Cómo afecta en las escuelas? ¿Cómo afecta en las familias? Y Mabel tenía justamente para iniciarme una pregunta que es muy interesante, que me gustaría que Mabel la pueda Yo compartir. antes de la pregunta puedo decir algo en relación a lo que dijiste de Chano. Yo no conozco mucho el caso, a Chano como artista lo conocí con esta noticia, digo, no es un artista que yo frecuente, pero quiero decir que lo que le pasó a ese muchacho eh, se hizo conocido porque le pasó a él, pero es algo tremendamente frecuente, muy común lo que le pasó. Lo que pasa es que no es visto, pero si acá hay gente que tiene familiares, eso se vive a diario, se convive a diario con eso. Eh, y yo me adelanto un poquito, no es que adelanto, sino que comparto algo de mi experiencia que tiene que ver con muchos de los que están escuchando, a lo mejor pueden sentirse identificados con esto que voy a decir. Yo trabajé durante 4 años en el Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción de Córdoba. Era un hospital monovalente, es decir, cuando algo es monovalente es que se atiende solo eso. Si no era un hospital general, sino que todo lo que entraba ahí era gente con problemas de alcoholismo y drogadicción. Y después de uno escuchar y escuchar, a veces escuchábamos hasta 80 casos por día. ¿No? Era realmente yo me enfermé en ese lugar, mi cuerpo se enfermó.
porque la demanda era tremenda, y aparte pasaba esto. Cuando uno tiene una persona adicta enfrente, y esto lo van a entender perfectamente los que tienen familia, un familiar adicto, o los que son adictos y saben lo que estoy diciendo, no tienen un problema, tienen un montón de problemas. Porque no es como cualquier otra rama de la medicina donde tengo un paciente con un problema orgánico, por ejemplo. No, el adicto tiene un problema orgánico, tiene un problema físico, tiene un problema mental, tiene un problema familiar en general, tiene un problema legal muchas veces, tiene un problema social en el 95%. Entonces, cuando vos estás frente a una problemática adictiva, te encontrás con un mini Chano todos los días. Es decir, un chico que terminó teniendo un problema de violencia con la policía, que terminó herido de bala, con un cuadro psicótico, con problemas familiares porque amenazaba a su mamá. ¿Qué quiero decir? La conflictiva del adicto es tan amplia que vos no tenés un paciente con un problema físico. Vos tenés una persona enfrente que tiene múltiples problemas, problemas sociales, familiares, le hacen exclusión del hogar. Entonces, esto lo pongo como para adelantar algunas cosas para que la gente que está escuchándonos, que está participando, sepa que el conflicto es mucho más grande que solo un problema médico. ¿Soy claro? Y esto ahora se hizo visible con un chico conocido que en parte es muy feo lo que le pasó, pero qué bueno si sirve lo feo que le pasó para tomar conciencia, porque ahora empiezan a hablar de un montón de temas que la gente que vive esto lo sabe todo el tiempo, ¿no? Es frecuente, es común, es normal. La gente que consume cocaína, por ejemplo, no necesita psicotizarte para sentir esa sensación de persecución. Es muy común en los consumidores de cocaína que llega un momento del consumo donde ellos le llaman me pongo duro, ¿no? Se ponen duros, es decir, el efecto de la droga pasa de un estado a otro y empiezan a ponerse medio paranoicos, ¿no? Como que viene la policía, como que lo van a meter preso, como que... Y si entran en un estado de paranoia, que se va después cuando se va el efecto de la sustancia desaparece, pero en ese momento yo he tenido pacientes que decían que se suben al techo, ¿no? Y se ponen vigilantes a ver si vienen a buscarlo, y nunca iba nadie a buscarlos, pero es un cuadro muy frecuente en consumidores de cocaína, por ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que esto es lo que le pasó a él porque no conozco el caso, pero podría haber sido eso también. Bueno, no sigo más, dejo la pregunta, que me hagan la pregunta. Bueno, Mabel, tenías una pregunta. ¿Cómo definirías vos el término adicción? La palabra adicción viene del latín que se usaba antes en la Roma antigua para cuando alguien no tenía con qué pagar, se entregaba a sí mismo como esclavo, ¿no? Se ofrecía como pago, para decirlo de alguna forma. Entonces, la palabra adicto quiere significar eso, ¿no? Un asignado a, un entregado. Y uno quedaba esclavo del otro, ¿no? Entonces, por eso hoy la palabra adicción se asocia con esta especie de uno entregarse a la sustancia para quedar preso de ella, ¿no? O quedar esclavo de ella. Esa es la versión original. Después, durante mucho tiempo, se usó la palabra adicto mezclándola entre el griego y el latín, y algunos, yo también en algún momento la he usado, pero en realidad uno lo usa para ejemplificar algo, la palabra adicto como a sin y dicción sin hablar, ¿no? Pero en realidad eso no es así porque el prefijo a es de otra raíz, no es raíz latina, pero digo, también era lindo usar y decir, era una forma de aquellos que se quedan sin habla, ¿no? Se quedan sin voz, pero no significa eso. La palabra adicto significa entregado, asignado, apegado a. Ese es el significado de la palabra. Ahora, lo que significa ese término para nosotros hoy en la actualidad es una persona que consume una sustancia y que ahí médicamente tenemos un montón de cosas para decir, pero yo no sé si son para este espacio, ¿no? Digo, un montón de cosas que son más bien médicas o terminología médica como tolerancia, dependencia, abstinencia. A lo mejor podríamos tocarla si a alguno de los que está le interesa particularmente algo de esto, pero yo cuando hablo con una persona, yo básicamente digo, el adicto, yo calificaría de adicto o de alguien que tiene un trastorno adictivo, alguien que tiene un problema, ¿no? Con una sustancia. Después tendríamos que definir, que a lo mejor lo podemos hacer más adelante, no sé las preguntas que tienen, podríamos definir qué es un problema con una sustancia, ¿no?
Pero básicamente yo digo adicto a un problema, ¿no? Más allá de todas las definiciones médicas, cuando yo, que soy una persona normal, que no soy médico, ando por la vida y digo, che, tendré una adicción, aquel tendrá una adicción, ¿cómo defino? Y tiene un problema con una sustancia, en este caso con sustancia, porque puede ser adicción a cosas que no son sustancias, ¿no? Como por ejemplo el juego, un juego patológico, adicto a relaciones, ¿no? Una dependencia emocional. Pero en este caso, o si lo configuramos en relación a sustancias, estamos hablando de una persona que tiene un problema con el consumo de sustancias. Necesitamos que Juan Pablo ponga su pregunta. Juan Pablo, ¿estás por allí? Yo escucho muy bajito, no sé si me preguntaron algo, perdón. Hablando, ¿podés escucharnos? Necesitábamos que pongas tu pregunta. Ahí se me escucha. Ahí escucho. Ahí. Bueno, hola, mucho gusto. Mucho gusto. Mi pregunta es, ¿por qué la persona va a la droga? O sea, ¿qué le hace ir a ella? Mira, ¿No? si tomamos como droga pongámosle para hacerlo práctico, una droga, en este caso una sustancia, siempre va a generar un placer. La idea de la droga es que genere placer, ¿no? Digo, ahí le podríamos poner droga como sustancia, que en realidad toda droga es una sustancia, pero también si tomáramos la palabra adicción, como decía hoy, a todo aquello que me genera placer y que yo tengo la posibilidad de repetir, básicamente la persona va a eso porque le genera placer. Yo una vez tuve una paciente que fue muy explícita en cómo ella lo explicó, ¿no? Ella vino, se sentó delante mío y me dijo, yo vengo porque yo soy adicta a todo. Y yo, no, bueno, pará, ¿a todo qué? Entonces dice, a todo lo que me gusta. Si yo, dice, pruebo alguna sustancia que me gusta, necesito repetirla. Si yo vengo, voy a ver a alguien y la paso bien, necesito volver a verlo. Como que ella dice, yo repito todo aquello que me agrada. Yo siempre digo que se ve que no le gustó mucho la sesión porque no volvió más. O sea, la sesión no la repitió, no volvió a verme. Pero entonces yo ahí aprendí algo, ¿no? Que todo lo que es placentero es potencialmente adictivo. ¿Por qué? Porque la psiquis del ser humano tiene la tendencia a repetir aquello que le da placer. Ahora, ¿qué es aquello que más nos moviliza a repetir aquello que da placer? En general, la angustia, ¿no? Cuando uno está angustiado, ustedes piensen en sus propias vidas, ¿no? A mí me gusta que sea práctico, véanlo ustedes, con ustedes mismos, o a lo mejor con aquellos que conocen, que consumen sustancias, pero digo, si nos ponemos finos, muchos de nosotros a lo mejor tenemos alguna cosa que repetimos, ¿no? En general, la angustia, que es una sensación de displacer, necesito yo resolverla, ¿no? Como ser humano. La psiquis, la mente, gasta mucha energía en deshacerse de la angustia. ¿Cómo lo hace? Con eventos de placer. Entonces, el placer calma la angustia, sí, pero no la resuelve. Es decir, el placer nunca resuelve aquello que me generó la angustia, pero me calma la angustia por el tiempo que dura el placer. Entonces yo siempre digo, bueno, si vos estás, vamos a poner Juan Pablo que me preguntó esto, si Juan Pablo vos estuvieses muy angustiado por una situación X, y yo agarro, vengo y te doy determinada cantidad de dinero, y te digo, toma, anda al shopping y comprate lo que quieras, disfrutate esta plata, anda. Claro, vos mientras te dure la plata, te vas a olvidar de la angustia, ¿no? Es como sirve el placer para calmar la angustia. Cuando llegaste a tu casa, tiraste lo que compraste arriba de la cama, vuelve la angustia. Esa angustia vuelve por dos motivos ahora. Por el primer motivo que nunca resolviste, que es el primer motivo de tu angustia, y el segundo porque se te fue el evento de placer que te calmó la angustia. Y desde ahí empiezan a aprender cómo se empieza a generar el circuito adictivo, ¿no? Yo primero tengo una angustia, la calmo con la sustancia, y después tengo dos angustias. La angustia de que no resolví lo que me generó angustia,
más la angustia de que ahora no tengo la sustancia que me calma la angustia. Y estoy empezando el circuito adictivo. Mi mente empieza a buscar y a valorar cada vez que yo tengo una angustia, mi mente va a ir al archivo y va a buscar qué es lo que a mí me da resultado. Si yo fui entrenado en determinado placer, ese entrenamiento le sirve a mi cerebro de cuando busca, encuentra ese placer y lo repite, y lo repite. Me empiezo a hacer, el cerebro se empieza a ser un experto en ese placer, ¿no? Porque le da resultado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué una persona va a la droga? A veces llega a la droga por una circunstancia fortuita, porque le convidaron, porque estaba divirtiéndose, pero en el fondo después termina buscándola porque hay algo que le genera angustia, aunque sea la ausencia de la sustancia o a veces el simple aburrimiento. Nosotros creemos que la angustia es producto de, no sé, de un trauma profundo, de que me hayan abusado. No, a veces uno está angustiado porque está aburrido. ¿Qué le pasa a los chicos con los jueguitos electrónicos, por ejemplo? Ya jueguito electrónico, es viejo decir jueguito electrónico, no lo juego en línea. No. ¿Qué le pasa a un chico? Y va a eso porque si no hace eso está aburrido. Y el aburrimiento parece una soncera, pero angustia o no. Uno se angustia. Angustia, vuelvo a repetir, no es solo porque me separé. Angustia también es porque estoy aburrido, ¿no? Y algo que me genere placer es potencialmente adictivo. Cuando no lo manejo con madurez, cuando tengo otras circunstancias en la vida no resueltas, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si, ustedes díganme si se responde la pregunta o si quieren repreguntar, o si no soy claro, díganme. Viendo las preguntas son muy entendibles las respuestas. Juan Pablo, creo que tenías otra pregunta para realizar o respondió lo que tenías preparado. No, también tengo otra pregunta. Cuando una persona consume, ¿no? Ya estamos hablando del durante, ¿no? ¿Cómo está la mente? ¿No? O sea, ¿qué pasa por ahí la mente, por las neuronas, ¿no? Cuando consumen drogas. Esa respuesta puede ser muy amplia según en qué momento de la mente del que consume estemos evaluando, ¿no? Si la evaluamos antes del consumo, cuando ya la persona ha consumido, esa mente es una mente que está como agitada por el deseo del placer, ¿no? Empieza a liberar dopamina y está como, ¿no? Con una ansiedad tremenda. Yo tenía un paciente que, miren qué interesante, ¿no? Ese paciente era dueño de una roticería y, o sea que tenía todo el dinero de su roticería, pero él cerraba la roticería y se ponía y tenía un teléfono, no sé si se acuerdan los más grandes, que antes existían los teléfonos semipúblicos, que eran unos teléfonos que vos podías contratar para poner en tu negocio adentro, y eso funcionaba en la monedita. Entonces él cerraba el negocio y con una pincita de depilar se robaba a sí mismo las moneditas del teléfono semipúblico, una por una, para ir a consumir. Entonces cuando uno le preguntaba lo lógico, sí, pero escuchá, si tenés la caja, si la caja del negocio era tuya, ¿por qué no sacabas plata de ahí para consumir? Es que todo eso le generaba una adrenalina que le daba ya placer. O sea, la liberación es como la conquista en el amor, ¿no? No es solamente terminar con la relación o tener relaciones, sino toda la previa excita, ¿no? Nos produce una especie de excitación placentera. Bueno, la mente de un adicto está así antes de consumir. Ahora, si vos me preguntás cómo está la mente de quienes consumen a largo plazo, que a lo mejor yo creo que tu pregunta puede ir por ahí, ¿no? Es decir, ¿afecta a la mente, produce una transformación a largo plazo? Claro que sí. Según la cantidad de consumo, según el tiempo, se produce lo que en la jerga común se conoce como se quemó, está quemado, está requemado por la droga, ¿no? ¿Qué es cuando uno dice está requemado por la droga? Y que la región prefrontal del cerebro, que es una región donde nosotros tenemos las funciones intelectuales superiores, el pensamiento, la memoria, la proyección, la capacidad de planificar, qué sé yo, todas esas funciones, la atención, empiezan a desgastarse porque hay muerte neuronal, ¿no? Hay una muerte neuronal con el consumo prolongado que hace que una persona con un consumo prolongado, claro, su mente no esté igual que si no hubiese consumido.
¿Cuál es la buena noticia? Escuche, si usted tiene un familiar o usted consume, la buena noticia es que gracias a la neuroplasticidad del cerebro, muchas de esas funciones, si uno las toma a tiempo, son recuperables. Cuesta porque hay que reentrenarlas, pero se producen nuevas reuniones neuronales, nuevas conexiones, y gracias a Dios uno puede recuperar algo de esa pérdida. Todo depende de cuánto ha sido la pérdida, de cuántos años se ha consumido, de qué sustancia se ha consumido. Por si alguno se lo pregunta, en términos generales casi todas las sustancias producen un deterioro. Algunas producirán algo más que otras, o a veces producen un deterioro diferente, ¿no? Eso es muy interesante en la marihuana, pero lo vamos a dejar por si hay alguna pregunta que tenga que ver con eso. Pero sí, entonces, en la mente de una persona adicta, sí Quería sufre. comentarte algo, Pablo, mientras que estás tomando a lo mejor un cafecito o un vasito de agua. Nosotros cuando comenzamos a preparar esta edición, nos trajo a memoria algunas personas al equipo, ¿no? Y puedo compartir con las personas que están escuchando que no tenemos que quedarnos quietos y sin denunciar y sin de pronto hablar con las familias. Les cuento un pequeño testimonio mientras tanto, pero así para mechar un poquito y dejar a Pablo que tome aire. Nosotros teníamos un negocio en un barrio y paraba en la esquina de mi casa la Barra Brava de Chicago. Para los que son de otras naciones, Barra Brava quiere decir los malos de cada equipo de fútbol. Y en la puerta de mi casa se ríe mi hija Jimena, Pablo. No sé por qué se ríe. Paraban, justamente venían esos chicos y se reunían. Chicos que nos sonreímos con Jimena porque ella no se esperaba que yo comentara esto, pero chicos que en realidad yo había crecido con las mamás de esos chicos. Me hice compraba en el almacén de los abuelos de esos chicos y me crié, jugaba con las mamás de esos chicos. Y sucedió que en un momento cayó la droga a ese grupo y por querer probar comenzaron a compartir unos y otros y otros, y ya no bastó la marihuana, comenzaron a pincharse. Y de los 45 chicos que prácticamente estaban en la esquina de mi casa, que eran hijos de muchas amigas mías y de muchas vecinas, la mayoría murieron con HIV, porque en ese momento todavía no se conocía en profundidad esta afección. ¿Yo pude hacer algo? Sí, pude haber hecho más de lo que hice. Lo que hice de pronto es acercarme a las mamás, a algunas de las mamás o parientes y decirles, che, vos sabés que tu sobrino está teniendo este problema, ¿por qué no lo observas? Y la respuesta que hubo fue una negación de parte de la familia, porque no, mi hijo no puede ser, no, mi nieto no puede ser, estás viendo lo que no es. Y poder ver a estos chicos hermosos que yo amaba, en alguna oportunidad lo han traído algunos de ellos descompuestos, como pasados de rosca, ¿no? Por la cocaína, y tenerlos que hacer reaccionar, verlos totalmente mal y vender las cosas de sus abuelos, robarles hasta las sábanas y ofrecerlas robarlas de la soga literalmente para poder consumir. Y por eso entiendo que este tiempo, Pablo, yo te agradecemos tanto como equipo, porque más allá de que nos estás dando tanta información, las personas están deseosas de ver cómo podemos ser agentes de cambio. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos por una situación. Tenemos esa carga de decir qué podemos hacer en este tiempo, qué podemos hacer con toda esta generación que a lo mejor lo toma livianamente, pero hay una situación de fondo y se están llevando muchos chicos. Están quedando como momias algunos como autómatas. Y realmente creo que todos los que estamos acá estamos muy agradecidos con lo que estás compartiendo.
Acá hay una pregunta que quiere hacer Avi y bueno, le vamos a habilitar el micrófono. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta que dice, ¿qué cambios físicos y psicológicos se pueden ver en aquellas personas que consumen drogas? Bueno, esto en parte un poco creo que lo psicológico lo respondimos un poquito con cómo está la mente, ¿no? Creo que los cambios psicológicos también lo podemos unir con lo que empezó a responder Graciela. Los cambios psicológicos, más que los físicos, a veces empiezan con cierta indiferencia, con aislamiento, con retracción social, con juntarme con gente que antes no me juntaba. Pero todo eso hoy es más difícil de ver que antes, porque hoy la sociedad está un poco así. Digo, la sociedad está en esta retracción. Encima, ni hablar si le sumamos el tema de lo que estamos viviendo con el COVID y con la cuarentena y con el aislamiento. Entonces, sintomatología que antes podía ser llamativa en un adolescente, hoy ya no es llamativa porque casi que forma parte del patrón común. Tenemos que entender también que los adolescentes de hoy ven como normalidad cosas que para nosotros no eran normales y que yo sigo creyendo que no son normales, pero en la vista de lo normal es así, agresividad, a veces empiezan a ser agresivos, cuando va avanzando el proceso, rebeldía, cuando va avanzando el proceso, como comentaba Graciela, a veces podemos notar que nos faltan cosas, que roban, que el adicto es un gran simulador, un gran ocultador. eh, Digo, por ese lado hay cambios que yo puedo empezar a ver. Cambios físicos, empiezan a adelgazar, se hacen muy flaquitos, se le va en hambre, o a veces lo encuentro con mucho hambre, ¿no? Si recién se fumó una marihuana, se le abre el apetito, parece que te quiere comer todo, ¿no? Y de repente no tienen hambre. Entonces puede haber cambios físicos, también puede haber un cambio físico en cuanto a el aseo, se van dejando, ¿no? Se abandonan su persona. Pero son medios, esos cambios, ¿no? Medios hoy difíciles de percibir en medio de una sociedad que está muy complejizada. Por eso yo, en base a lo que decía Graciela, yo digo, si hay algo que podemos hacer realmente para contribuir, es hacernos cargo todos, ¿no? Hacernos cargo de nosotros antes que señalar al otro. El que consume no es malo. Sí es un gran error, es una fantasía. El que consume es tan bueno como yo, o tan malo como yo, lo único que eligió una manera de placer que es más cara que lo que le da, ¿no? Es decir, eligió el placer equivocado. Porque si yo, cada vez que estoy angustiado o aburrido, recurro a un amigo y hablamos, es un buen placer, es un placer sano. Porque si yo recurro a una sustancia, el fenómeno que ocurre adentro mío y adentro del otro es el mismo, solo que yo elegí un placer equivocado, un placer caro. ¿Caro por qué? Por esto que dice tu pregunta, David, que me está robando el cuerpo, me está robando el alma, me está robando las relaciones. Cuando empiezo a consumir, empiezo un camino de pérdidas, ¿no? Pierdo plata, pierdo tiempo, pierdo oportunidades y termino perdiendo afectos y a veces la vida. Entonces es un camino de pérdida tremendo. Es una mala elección de un placer. Pero eso no me convierte en malo. Claro, después empiezo con ciertas actitudes que ya me complejizan la relación, porque ya socialmente si tengo que robar para consumir, ya obviamente ya tengo un problema social. Pero en el fondo no es que era malo, ¿no? A veces estigmatizamos mucho. Entonces, yo digo, el fenómeno que ocurre en un adicto no es diferente al fenómeno que ocurre en nuestras vidas. Son personas que se angustian y que buscan placer para calmar su angustia, exactamente igual que nosotros. El tema es dónde canalizamos nosotros y el precio que nos cuesta eso. Esa es la única diferencia. Como principio, todos, yo siempre cuento esta historia. Cuando vos sos bebé, vos llorás. Es tu manera de comunicarte. Como llora, a veces tu mamá entiende y a veces no entiende lo que te pasa, ¿no? Si entiende, te da lo que necesitaba. Si no, te da el chupete. Y el chupete entretiene, ¿no? Pero no alimenta, dicen algunos, ¿no? Porque el chupete, ¿qué es? Sino una fuente de placer. Ese es el primer evento en el cual nosotros
recibimos placer cuando estamos angustiados. Recibimos un placer que ni siquiera hace juego con lo que necesitamos, porque a lo mejor necesitábamos que nos cambien el pañal, o necesitábamos que nos abracen porque nos sentíamos solos cuando éramos bebés, pero como no lo podemos expresar, nos dan un placer para calmar la angustia. Después tenés 4 o 5 años y tu mamá te dice, bueno, hoy tenés que ir al médico, y vos te angustias porque no querés ir al médico, porque el médico es un monstruo con guardapolvo. Entonces te dice, bueno, pero después te compro un heladito. Oh, listo, me prometió placer y me calmó la angustia. Entonces el principio adictivo, el principio de recurrir al placer para calmar la angustia, lo aprendemos como algo inocente, como algo, ¿no? Después ya comemos para calmar la angustia, ¿no? Y comemos de más a veces, y ya le ponemos el nombre, es por la angustia oral que comí de más. Bueno, pero en el fondo no nos damos cuenta que estamos teniendo el mismo principio de funcionamiento, solo que hay elecciones y elecciones. Hay consecuencias y consecuencias. Entonces uno que consume es uno igual a mí, ni mejor ni peor, que eligió algo diferente. Entonces, esto lo digo en relación no tanto a tu pregunta, Avi, sino a lo que decía Graciela, que es qué podemos hacer. Y hagámonos cargo de que tenemos conductas adictivas, de que a veces recurrimos a ciertos placeres no muy sanos para calmar nuestra angustia, que nuestras mentes también procuran eso, que a lo mejor tenemos un poco más de recursos y podemos bloquear o frenar, pero que a lo mejor un chico que todavía no está desarrollado o maduro tiene un sistema inhibitorio menos desarrollado y avanza al acto directamente. Y bueno, para terminar con la pregunta tuya, cambios físicos también tendrá que ver con la sustancia que consume. Si consume cocaína, que es una sustancia estimulante, o anfetamina, o éxtasis, va a sufrir mucho más su aparato cardiovascular, su presión arterial puede subir, puede tener un paro cardíaco si tiene una sobredosis. Si consume marihuana tendrá otros efectos, tendrá efectos en sus pulmones, puede tener efectos en sus gónadas, en el aparato reproductivo. Va a tener mucho efecto la marihuana, mucho efecto en lo psicológico. Y digo así mucho porque está de moda creer que la marihuana es inofensiva y nada más lejos de ser verdad, no es para nada inofensiva. Entonces, bueno, más o menos esos son algunos cambios que podemos hablar para no extendernos mucho en esto. ¿Alguna otra pregunta tenés, Avi, para hacer? Sí, con respecto a lo que sería cambios físicos y bueno, psicológicos, quería saber cómo pueden ser tratados las personas que están en drogas sin ser internados y sin medicación, ya que hay algunas formas de hacerlo. Sí, existen todas las variables de las formas. Hay gente que salió de las drogas sin intervención de un tercero, es decir, hay gente que te va a contar que un día decidió y pudo dejar, otros te van a contar que tuvieron un encuentro con Dios y que eso les cambió la vida y no tuvieron que recurrir a un tratamiento. Hay otro que te va a decir que anduvo muy bien con un tratamiento ambulatorio. Llamamos tratamiento ambulatorio a que no tenés que estar internado, simplemente vas a terapia o algún médico o algún psicólogo o algún grupo. Hay gente que te va a decir que salió yendo a un grupo psicoeducativo y eso lo ayudó, hasta llegar a, qué sé yo, gente que va a tener que ser internada, internación domiciliaria, internación en un psiquiátrico, internación o en una granja, en un grupo terapéutico. Digo, hay múltiples formas de salir. En líneas generales, a mí me da la sensación de que siempre es preferible empezar por lo más blando, si se quiere, para llegar a lo más complejo. Si la pregunta de alguno de ustedes es, ¿y qué es lo más complejo, Pablo? ¿Qué es lo más duro? ¿Qué es a lo máximo que uno podría llegar? A la judicialización. Desde el tratamiento voluntario ambulatorio hasta la judicialización tenés todo esto que fui diciendo, ¿no? Todas las variables posibles. ¿Qué es la judicialización? Es cuando yo, como familiar o conocido o amigo, me presento delante de un juez y le digo, esta persona tiene un problema. En general, lo que se contempla a la hora de judicializar a alguien o no es si eso que está haciendo es perjudicial para sí o para tercero, o sea, si pone en riesgo su vida o la vida de un tercero. Ese es un elemento judicializador, sí o sí, porque si hay algo de esto se judicializa. Pero uno básicamente le está diciendo a un juez, no puedo con esto, se lo entrego para que usted se haga cargo de ese tratamiento. Entonces un juez dispone todos los medios y recursos necesarios
para que esa persona reciba un tratamiento. Entonces el juez agarra a esa persona y la pone en un equipo terapéutico en general, ¿no? Dice, bueno, el equipo con el doctor, el médico a la cabeza, me va a informar a mí cíclicamente, periódicamente, la evolución de esta persona. Hasta que el médico no me diga que está ok, yo como juez no le levanto la judicialización. Eso suele traer problemas después de tiempo, ¿no? Es muy común ver personas que judicializan a sus hijos en general y que después, pasado un tiempo, dicen, bueno, ya está, ya no lo quiero más porque le inhibieron la parte económica, porque no puede comprar ni vender, pero el juez le dice, no, no, yo ahora no es tan fácil como lo judicializo cuando quiero y lo desjudicializo cuando yo quiero. El juez decide en función del informe médico ahora, ¿no? Entonces eso tiene sus pros y sus contras. En mi experiencia yo he visto de todo. He visto judicializaciones que no sirvieron para nada y he visto judicializaciones que salvaron vidas. Tampoco hay una ley para esto o una norma, porque a lo mejor muchos de ustedes se pueden preguntar, o es una pregunta muy común que me hacen, ¿no? ¿Qué hago, doctor? ¿Lo judicializo? Y no hay una sola respuesta. Eso es una decisión. Si uno ve que realmente su hijo está en problemas, yo digo, uno como padre toma decisiones, ¿no? Y ese rol no le toca a otro más que a uno, y en esa decisión uno puede acertar o equivocarse, pero uno tiene que quedarse tranquilo de que hizo lo que creía que tenía que hacer. Así que bueno, no sé si con eso más o menos respondí a la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, tengo otra pregunta también y quería saber si las drogas abren puerta al alcohol, una persona caiga en alcoholismo. Sí, en realidad a veces es al revés, como que es más común al revés, ¿no? Que el alcohol le abre las puertas a otras drogas, si lo tomamos al alcohol como una droga. Yo creo que sí, porque tiene toda la capacidad de ser adictivo. Entonces, tu pregunta es correcta. ¿Puede alguien que empieza con cocaína pasar al alcohol? Sí, pero es mucho más frecuente al revés, que empiecen con alcohol y pasen a cocaína. Cocaína y alcohol en general van de la mano, porque como los dos producen un efecto diferente, opuesto, es decir, la cocaína es un excitador, el alcohol es un inhibidor del sistema nervioso central. Entonces ustedes van a escuchar frecuentemente que el consumidor de cocaína se baja con alcohol. Y a veces siguen en esos ciclos, ¿no? Es cuando ellos le llaman que se encaravanan. ¿Qué es encaravanarse? Es pasarse 2 o 3 días consumiendo, ¿no? Día y noche. Entonces hacen esos ciclos de subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. ¿Cuál es el peligro que a veces vemos? Ahora no tanto por la cuarentena, pero antes se veían muchos accidentes después de los fines de semana. ¿Por qué? Porque a lo mejor eran personas que habían consumido mucho y se mantenían despiertos por la excitación que les producía la cocaína. De repente se quedan sin el efecto de la cocaína y habían tomado alcohol y ellos le llaman se me apagó el tele, ¿no? Se me apagó el tele es que no me dio conciencia y de repente que estaba como así y dice ¡puc! Y ahí vuelcan, chocan, se producen accidentes de tránsito, ¿sí? Ya ni siquiera sé cuál es la pregunta que me hiciste, pero, porque me fui hasta ahí, pero no sé si no repreguntame por qué llegué hasta ahí. Se está poniendo muy bueno esto cada vez. Hay más preguntas, no sabes lo que es el chat. Acá hay como 5 o 6 personas que están todas así, con los deditos, porque preguntas y preguntas. Fue un detonador tu presencia en este espacio. Tenemos gente de Manogasta, de Santiago del Estero, que han generado unas preguntas muy interesantes. Gastón, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuán importante es el acompañamiento del núcleo familiar, las personas que están atravesando una adicción? ¿Y cómo tendría que ser el acompañamiento? Es una pregunta que podría ser muy larga. Yo quiero también recalcar esto. Se puede salir aún sin acompañamiento. Es decir, no es que es absoluta y totalmente necesario. Hay personas que justamente para salir de las drogas necesitan salir de sus casas. Necesitan salir de ese entorno nocivo. Entonces, como respuesta general te podría decir que es muy importante, pero como respuesta un poco más fina te diría no en todos los casos. Hay a veces, ¿sabes qué pasa?
cuando hay un detonante de un adicto en la casa, muchas veces es la expresión de cosas que no están funcionando bien adentro. Entonces a veces vienen como si te trajeran un coche roto y te dicen arréglemelo y devuélvamelo arreglado. Y no se hacen cargo de que está roto porque está roto algo ahí adentro, ¿no? Entonces en esas casas es más fácil o más sano pedirle que se vaya a otro garage, digamos, que se quede en ese lugar. Porque, porque muchas veces el lugar que tenía sigue estando preparado para él, ¿no? ¿Cuál? El lugar del adicto, del que nunca cambia, de que vos siempre igual. Y termina siendo la fuente de todos los errores de todos, ¿no? Si la culpa la tiene el adicto. Entonces, eh, sí, sí es bueno y es necesario y es espectacular el acompañamiento familiar cuando la familia entiende que ella también es parte del problema. Entonces, ahí también te respondo a la segunda parte de tu pregunta, que era cómo podría ser, ¿no? O algo así, me habías preguntado la mejor manera de acompañar. La mejor manera de acompañar es haciéndose cargo de que esa es la resultante no solo de él, sino también de un montón de cosas que no funcionan en nosotros. Esos son los mejores acompañamientos, cuando crecemos juntos. Porque si crece solo el adicto y no crece la familia, en una familia compleja, complicada, cuando vuelve el adicto a ese entorno, rompe todo o lo echan porque incomoda. Entonces, o lo vuelven a poner en el mismo lugar o el adicto les incomoda toda la situación. Casi que era preferible para alguna familia, como era antes, que venga ahora a incomodarnos y a exponernos a todos, ¿no? Entonces, sí, en algunos casos, en la mayoría, sería hermoso y muy bueno que la familia acompañara, y que acompañara es hacerme cargo de que yo estoy haciendo algo por mí también, ¿no? Como familia. No es que solo acá traemos al que está falladito, que es él, y me lo tenés que devolver resuelto. ¿Se entendió la pregunta? La respuesta, perdón. ¿Una otra pregunta, Gastón? Sí, tenía otra pregunta, siguiendo la misma línea, sería mantenerlo ocupado en un trabajo. Esto suele ocurrir muy frecuente en la provincia. ¿Facilita el no pensar en las drogas? Sí, yo lo pondría así: con toda actividad productiva facilita el no pensar o el no asociarse a... Yo no me acuerdo cómo decía el Martín Fierro, pero tenía algo como esto, ¿no? Que tocan la puerta de todo y entran la del Aragán, ¿no? Como que el Aragán es el lugar propicio para cualquier vicio, ¿no? Eh, entonces, que esté ocupado sí sería algo bueno, pero yo a eso le agregaría algo un poquito más profundo. Que yo, y a ver si se entiende lo que quiero decir, que yo, Pablo, me sienta bien por ser productivo en algo, es secundario a que yo crea que yo soy productivo en algo. ¿Qué pasa con las personas en general adictas? Que vos encontrás una persona para poner un ejemplo, de 20 y pico de años, que a lo mejor consume desde los 14. Ese tiempo que consumió fue un montón de tiempo precioso que él perdió de no madurar. Y no solo de no madurar en cuanto al conocimiento de algunas cosas de la vida, sino que no maduró el propósito de su existencia. Si la madurez sirve para que nosotros en algún momento de madurez digamos, bueno, yo sé quién soy y sé medianamente para qué estoy. Cuando vos tenés un niño de 14 que empieza a consumir y se te transformó en un joven que consumió durante todos esos años, vos tenés un joven carente de propósito, que es el mal de la adolescencia de este tiempo en general, aunque no consuman sustancias y consuman otras cosas. El mal es la ausencia de propósito. ¿Soy claro? Entonces, antes de yo sentirme productivo, tengo que saber si soy productivo y en qué y para qué. Entonces, el primer trabajo con una persona que consumió durante mucho tiempo es trabajar su identidad. O sea, él necesita encontrarse. Él necesita saber quién es y para qué está y qué es productivo en su vida. Porque si no encuentra eso, te va a decir, mira, te agradezco mucho por la oferta, pero la verdad que yo la pasaba mucho mejor drogándome en la esquina de mi casa que ahora laburando. ¿Para qué laburo? O sea, ¿para qué me querés mandar a trabajar? ¿No? Mandar a trabajar de la mañana hasta la tarde, me pagó una miseria, pues yo prefiero consumir. Porque si solo estoy pensando en el evento placentero que me genera vivir, por eso también en líneas generales el mundo perdió el esfuerzo, ¿no?
en la capacidad de esforzarse para lograr. Porque uno se esfuerza para lograr algo cuando sabe que ese algo que quiere encontrar hace juego con algo para lo que yo nací. Si no, no me esfuerzo. Entonces, la pregunta está bien. Si yo tuviese una actividad productiva, ¿no me ayudaría mucho? Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Porque una actividad productiva me cambia la mentalidad del corto plazo versus el largo plazo. Esto es algo muy importante. La terapia cognitiva plantea la adicción en términos de placer a corto plazo versus placer a largo plazo. Y les pongo ejemplos y lo van a entender perfecto. Supongamos que yo quiero estudiar medicina. Yo me quiero recibir. Entonces tengo un examen el lunes y vienen mis amigos el sábado de la noche y dicen, che, Pablo, vamos a salir por ahí, dale, vamos a tomar algo, vamos a salir, vamos a pasarla bien. No estoy hablando de salir a drogarnos, estoy hablando de dejar de estudiar para disfrutar ese sábado de la noche. Ahí se me plantea a mí el problema del adicto. Yo tengo un placer a largo plazo que es recibirme. Y tengo un placer a corto plazo que es divertirme esta noche. Como encima estoy ansioso porque voy a rendir el lunes, mi estado de displacer y de angustia me invita a que busque un evento placentero. Entonces voy a recurrir a la salida, que es un placer a corto plazo, que atenta contra la construcción del placer a largo plazo. Ejemplo 2 para que lo entiendan mejor. Quiero hacer dieta para verme más delgado, ¿no? Placer a largo plazo, estar más delgado. Placer a corto plazo, el sándwich de milanesa, ¿o no? ¿Ah? Viernes a la noche hoy, un sanguchazo de milanesa, tremendo porque es un placer a corto plazo ahí, esta noche lo puedo disfrutar y ya lo tengo ahí. Entonces digo, claro, placer a corto plazo atenta contra mi placer a largo plazo, que es verme delgado o verme en forma. En general, ese planteamiento nos lo hacemos en casi todo lo importante de la vida. Toda construcción seria e interesante de la vida, ser padre, tener un matrimonio que dure, etcétera, siempre nos va a confrontar a evitar llegar a un placer a corto plazo. ¿No? Yo quiero ser fiel y tener un matrimonio largo, pero me encontré con una mujer que me gustó y quiero ser infiel. Placer a corto plazo, pero su placer a largo plazo. Claro, la construcción de lo serio y de lo importante es sostener la fidelidad con mi esposa, pero me está tentando un placer a corto plazo. Entonces eso en el adicto está muy presente porque ni siquiera tiene un placer a largo plazo. ¿Sí? Vos le decís, ¿qué querés hacer la semana que viene? Te dice, no sé, yo lo único que sé es que ahora quiero drogarme. Punto, se me terminó la proyección. Recuerden que dijimos que puede estar medio quemado, que no tiene mucha proyección a largo plazo. Entonces, no ve más allá de ahora y quiero drogarme. Entonces, si él no empieza a construir en su interior un objetivo de un propósito de vida que lo estimule a llegar, va a ser muy difícil. Porque le saco la sustancia, pero lo tengo sentado en un sillón, embolado, ¿no? Como así, aburrido, sin propósito, y tiende a fracasar ese tratamiento, porque no se va a motivar para sentirse productivo. Bueno, freno porque si no puedo seguir. Y no vamos a seguir con otras preguntas. Pero digo, eso no sé si más o menos. ¿Tienes alguna otra pregunta para hacer? Esas son las que tengo. Gracias. Bien. Gracias, Gastón. Vamos con Marcos. ¿Vamos con Marcos? No, me parece que primero voy yo. Bueno, un gusto, buenas noches. Mi pregunta era, ¿qué pasa por las emociones de esa persona, no? ¿Se siente culpable por fumar o por consumir? Que se siente, sí, culpable, ¿no? ¿Hay algún remordimiento? Que, como se preguntaba, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos o qué disparadores podemos usar para que se despierte de alguna manera su conciencia, ¿no? ¿Cómo hacemos también para, aprovecho por ahí, no sé si podías para hacer esa pregunta, ¿qué herramientas podemos usar para, por ahí, no sé, viene alguien a tu casa, alguien viene a trabajar, pibe joven, 21 años, 22 años, y te encariñas con él y parece que te das cuenta que fuma marihuana, por ejemplo? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puedes hablarle para despertar esa conciencia y decir, hay algo mejor, ¿no? O algo que lo haga sentir incómodo, como para buscar salir de esa situación.
Mira, te propongo lo siguiente, te respondo primero a la primera y después de último repetime esta segunda porque son dos diferentes. La primera es si siente remordimiento o culpa. La culpa es la consecuencia de reconocerme a mí mismo como infractor de algo, ¿no? Eso es culpa. Si yo infringo una ley, soy culpable. Ahora, el sentimiento de culpa es cuando yo me doy cuenta de eso, ¿no? A veces soy culpable de algo y si no lo reconozco no me siento culpable. Entonces, eso de si me siento culpable o no me siento culpable tiene mucho que ver con la ley que me gobierna. En este tiempo, vos pensalo así, en este tiempo, donde la marihuana está siendo tan promovida y donde se está peleando y algunos países ya la están legalizando, probablemente cada vez tengamos menos personas que se sientan culpables por consumir, ¿o no? ¿Por qué? Y porque estoy haciendo algo legal. ¿Por qué me voy a sentir culpable? No reconozco que haya una culpa en mí. Entonces, la culpa del adicto es solo en función de qué ley lo gobierna. Si él entiende que lo que está haciendo es una falta, va a sentir culpabilidad. Si él fue criado en un entorno donde eso era normal, no va a sentir culpabilidad, va a creer que está haciendo algo correcto. ¿Sí? Eso responde tu primera pregunta. La segunda es, me preguntaste si yo podría ayudar a alguien a tomar conciencia, ¿no? Algo así sería. Si lo veo que está, sí podría ayudarlo, pero nunca sería bueno la culpa. ¿Por qué? Porque para que él sienta culpa yo tendría que ponerle una ley que él no tiene. Y él se defendería seguro. Porque va a preferir su ley que la tuya, ¿me explico? Tampoco es una buena forma de convencer a alguien marcarle todo lo que le está, todo lo que perdió, porque probablemente él a todo eso te lo refute, son grandes refutadores. Es decir, si vos le decías a un adicto, che, ¿no te das cuenta que eso te hace perder dinero? Y él te va a decir, bueno, y vos también gastás la plata en lo que vos querés y nadie te dice nada. Y vos decís, pero ¿no te das cuenta que eso te está afectando la salud y de algo hay que morir, ¿no? Si todos morimos de algo, yo muero de lo que yo quiero. Son grandes refutadores. Entonces le decís, ¿no te das cuenta que esto? Todo te lo va a refutar. Entonces hay un momento en ese camino de pérdidas en el que la persona empieza a perder algo que realmente le es caro para él. Y no a todos les es caro lo mismo. Hay gente que le es cara la salud, entonces te dice, no, yo toqué fondo, esa palabra es clave, ¿no? El tocar fondo. Entonces yo toqué fondo cuando me dio una sobredosis, que terminé internado. Listo, para él eso fue caro. Fue tan caro que dijo, ahí toqué fondo. Bueno, ahí viene tu intervención en el acompañamiento. Che, ¿no querés que te ayude? ¿No querés que busquemos algo? ¿No querés que vayamos? ¿Por qué? Porque estoy atento a lo que él me está reportando como toqué fondo, como esto me está haciendo mal. No soy yo el que lo quiero convencer con mi propia ley de lo que para mí está mal. Y a lo mejor para él no está mal. Pero si yo estoy atento, va a haber un momento que toca fondo. En mi experiencia, ¿cuál es el más grande tocafondo? El más grande tocafondo es la pérdida de afectos. Yo creo que hay adictos que se bancan todas las pérdidas o casi todas las pérdidas. Pero una persona de 30 para arriba, para que más o menos lo contextualicen, que ya a lo mejor tenía una pareja, que a lo mejor tuvo un hijo o dos, y que ya no les está pudiendo dar de comer a su hijo, que le hicieron una exclusión del hogar por violencia, que la pareja lo dejó, que no puede ver a su hijo. Ese suele ser el momento donde los que no tocaron fondo tocan fondo. Ese suele ser el momento en el cual yo puedo como intervenir, pero no produciendo tanto algo yo, sino estando atento a lo que la circunstancia le produjo a él. Esas suelen ser las mejores intervenciones y las que más ayudan. Cuando la persona que consume tiene más ganancias que pérdida, qué sé yo, un pibe de 18 que la pasa bomba, que no tiene ninguna responsabilidad, que no perdió nada, todavía no se dio cuenta que perdió oportunidades laborales, ni que perdió oportunidades en el estudio, ni que perdió afecto porque los padres lo siguen bancando, está como un poquito más lejos, ¿no? Está lejos de ese tomar conciencia. ¿Qué puedo hacer en esos casos? En los casos de los que no están tomando conciencia y yo tengo algún grado de autoridad con él. Ejemplo, soy un papá de un jovencito. Y a lo mejor la mejor intervención es ser yo la incomodidad, ¿no? Incomodarlos con algún límite, incomodarlos de alguna manera para que lo que hasta ahora a él no se le representa como un problema, se le represente como un problema. Bueno, tengo problema en mi casa con mis viejos. Bueno, listo. Hay un problema ya por la droga. Eso es lo que mejor puedo hacer.
si tengo la autoridad para hacerlo. Si soy un amigo, probablemente eso no me sirva, ¿no? Si soy un amigo, me puede servir escucharlo, me puede servir no condenarlo, me puede servir ser yo, tener una vida tan llena de propósito que él diga, che, qué interesante lo que le pasa a él, ¿por qué no me pasará a mí? Entonces, como una especie de invitación indirecta a cambiar de lugar. La aceptación en función del amor es importante. Ellos se saben no aceptados porque en el fondo a veces ellos mismos no se aceptan a sí mismos. Entonces están esperando el rechazo, ¿no? Pero cuando alguien no los rechaza, se desconocen, no saben cómo reaccionar. Muchas veces me trajeron pacientes en ese lugar que yo les dije que trabajaba, judicializados, con esposas, con guardia policial. Y en general yo les decía, por favor, quiten a las esposas y espérenme afuera, déjenme. ¿Qué, pero se va a quedar solo? Sí. Y yo me quedaba solo con ellos y les mostraba interés. Y yo les decía, mira, yo sé que vos no querés estar acá, pero estás. Entonces, yo te ofrezco solo algo. No voy a decirte nada porque no voy a decirte nada que vos no sepas. Solo quiero que vos sepas que si ya que estás acá querés hacer algo para estar mejor, yo puedo ayudarte. Si no, está bien, te banco, te voy a tratar lo mejor posible, te voy a poner en el mejor lugar, no quiero que sufras, no te lo mereces, solo quiero que sepas que si vos querés que este tiempo sea productivo para vos, yo puedo ayudarte. Y yo te puedo asegurar que venían violentos, así, queriendo sacar, y se les desfiguraba la cara, porque contra el amor no hay argumento. No hay argumento. Hay una palabra en la Biblia, para los que conocen la Biblia, que dice, nombra una serie de frutos, ¿no? Y dice, amor, gozo, paz, paciencia, y dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir que no hay ley? Es que no hay ningún argumento que pueda ir en contra de eso, ni espiritualmente ni naturalmente. ¿Quién te va a acusar de amaste mucho? Te condeno porque... Entonces, el amor entendido como la aceptación del otro, aunque no estoy de acuerdo con lo que el otro es. Expresado en un término más concreto sería, si mi hija es una delincuente, yo no voy a estar de acuerdo con su delincuencia, pero la voy a ir a visitar a la cárcel porque amo quien es, no lo que hizo. Entonces eso en términos de aceptación para con el otro es muy fuerte porque yo te acepto así como sos, porque te amo, aunque no acepto lo que haces, aunque no me gusta lo que haces, aunque no acuerdo con lo que haces, aunque no comparto lo que haces, no tiene nada que ver con lo que siento por vos, por amor. Esa es la herramienta fundamental con la cual podés ayudar a otro. Muchísimas gracias. Tenemos a Ariana que quiere... Mateo, ¿querías hacer alguna otra pregunta? No. Creo que por ahora, si surge otra en el camino, por ahí prendo o escribo. Pero por ahora no. Tenemos a Ariana que tiene una pregunta para realizar. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta que va un poco de la mano con lo que compartiste anteriormente. En un grupo familiar, ¿es correcto poner límites con respecto al uso de drogas dentro de casa? Por ejemplo, decirle a una persona que dentro de casa no se puede fumar. Sí, totalmente. Ahora, el punto acá es el siguiente. El límite, esto es un error de la psicología moderna. El límite no se aprende de adolescente. El límite se aprende de niño. Si yo con un niño, a un niño yo no le enseño el límite, él no se va a apropiar de esa herramienta. Entonces, nosotros funcionamos al revés, ¿no? Al niño hay que hablarle para que entienda. No, el niño no entiende. O sea, ¿de dónde sacamos que el niño va a entender? Entonces le damos explicaciones al niño y le queremos poner límite al adolescente. Todo al revés. El adolescente que no aprendió el límite, ¿cómo yo voy a aceptar algo que no tengo? ¿Cómo voy a aceptar algo que no sé lo que es? No puedo aceptar el límite si nunca me lo pusieron. El límite primero se aprende, después se usa. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas al revés y primero queremos explicar, ¿no? Fíjense cómo somos incoherentes, ¿no? Le queremos explicar cuando es niño y le queremos poner límite cuando es grande. Entonces, cuando es grande le decís, no salís. Y él te dice, ¿por qué? No importa por qué. Porque yo digo, ahí hay que explicarle el por qué. ¿No? Cuando entiende el por qué, le tenés que explicar el por qué. El por qué yo digo de última cuando es niño. Entonces, primero aprendo el límite, después aprendo la explicación del por qué, cuando estoy maduro para entender el por qué. Entonces,
¿Qué suele pasar y por qué hago esta aclaración? Porque vienen padres desesperados en situaciones familiares donde nunca existió el límite, porque el límite no estuvo puesto para nadie, ni siquiera el padre tuvo límite o la madre tuvo límite, no tienen autolímite, no existe el límite en la casa, y de repente ahora salimos todos desesperados porque tenemos un adicto en casa a ponerle límite. Claro, el adicto termina diciendo, ¿quién sos? Me querés venir a poner límite vos ahora. Entonces te dice, no, pero este chico, ¿qué le pasó? Y le pasó a usted hace unos años, ¿no? Que le viene pasando a usted. Entonces, yo me acuerdo una vez, fue este ejemplo, yo pongo ejemplos porque son como, para mí fueron como muy representativos de cosas que uno puede leer en un libro, pero que cuando las tenés enfrente no te las olvidas más. Un chico que fuma marihuana, enojadísimo, 16 años tenía. Recording stopped. Me detuvieron la grabación. Bueno, enojadísimo. Recording in progress. El chico este. Entonces pasa y el padre estaba esperándolo afuera. Me estoy así como diciendo, a ver, atendeme a este chico que fuma marihuana. Estaba enojado. Entonces le digo, qué enojado que está. Y ni me contestaba. Le digo, mirá, tenemos un ratito nomás tu papá. Digo, si ya que está acá, me querés decir algo, decime. Si no, está bien. Pasamos el ratito así y después te vas con tu papá. Pero digo, ya que está acá y que te trajeron, digo, por lo menos decime por qué está enojado. ¿Cómo por qué estoy enojado? Por este. Ese era el padre, ¿no? Me dice que no le grite a mi vieja. ¿Querés saber en mi casa quién es el que más le grita a mi vieja? Este me dice que no fume. ¿Sabes quién es el que deja olor a cigarrillo en el auto y va a la iglesia y nos prometió hace rato que iba a dejar de fumar? Este me viene a decir. Claro, moraleja, ponerle límite. También en la Biblia hay una frase muy interesante que dice, no provoquen la ira de sus hijos. ¿Cómo puedo yo, como papá, provocar la ira de un hijo? Con incoherencia. ¿Cómo no se va a enojar? Si yo soy incoherente y no tengo límite y le voy a querer poner límite a él, a lo mejor me los puede respetar si tiene miedo porque soy violento, pero si él es honesto con él y conmigo, va a decir, ¿qué me está pidiendo, papá? Límite. Entonces, el límite es sanísimo en tiempo y forma y en un contexto sano. Entonces vos me decís, bueno, Pablo, pero ahora, mira, ya tenemos el lío, ¿qué hacemos? Ya no hubo límite en casa. Bueno, empecemos por la pregunta que respondimos anteriormente, ¿no? Que en la familia todos se hagan cargo y que se propongan cambiar juntos, ¿no? Es decir, mira, vos dejás de gritar a la mamá y yo también voy a dejar de gritar a la mamá, vos dejás de fumar y yo también voy a dejar de fumar, vos dejás de hacer lo que no tenés que hacer y yo voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer. Entonces cambiemos juntos, eso es mucho más productivo. Entonces pongámonos límites todos por ahí. Esa puede ser la mejor manera de poner límites. Sí, no sé si fui claro con la respuesta. ¿Tenés otra pregunta, Abby, para hacer? Y quería preguntarte, en caso de que sea ya, digamos, en un matrimonio, o sea, ¿es correcto establecer límites también? En el caso de un matrimonio, ¿qué decís que alguno de los dos consuman? Exacto. O en el caso sí, claro, sí. El tema vuelve a ser el mismo, que el otro acepte el límite, ¿no? Pero siempre el límite forma parte de lo que hablábamos anteriormente. El límite es un recurso ineludible para lograr las cosas a largo plazo, ¿no? Es decir, yo cuando soy chico vamos a lo ideal, debiera recibir el límite. Es una herramienta que alguien me entrega. Con ese límite, una vez que yo no tengo aquel que me puso el límite encima, y por ejemplo, como les decía hoy, me voy a estudiar a otra ciudad, ahora eso se transforma en un autolímite. El autolímite es aquello que me permite consolidar las cosas a largo plazo, es decir, me limito el sábado, no voy a salir con mi amigo porque rindo el lunes. Ese límite a lo mejor no está mi papá ahí poniéndome el límite, ya ahora yo tengo la herramienta y la puedo usar. Que yo le pida límite a alguien que no incorporó esa herramienta, no me lo va a dar, pero no porque sea malo ni porque sea renegado, no. Es que le estoy pidiendo, yo a veces pongo el ejemplo con una herramienta para la construcción, ¿no? Entonces, a veces ellos tienen voluntad, y vos decís, ¿pero qué le pasa a este chico? Me miente, me dice que va a hacer algo que no hace. No, es que a veces no tiene la herramienta, entonces vos, es como si yo te dejo a vos y te digo, tomá, te dejo esta herramienta o te dejo una tarea, te digo, clavá este clavo en la pared para poner un cuadro. Y vos abrís tu cajita de herramientas, ¿no? Y lo único que tenés es un destornillador.
Entonces agarras con mucho esmero y ganas, y decís, bueno, a ver cómo voy a clavar, así cuando viene Pablo le muestro. Y claro, y con el destornillador le querés pegar, ni siquiera le pegás, no tiene el peso necesario, ni la fuerza, te está faltando la herramienta que se llama martillo. Pero ¿y por qué no la tenés en tu cajita de herramientas? Porque nunca la incorporaste, porque nunca nadie te la enseñó, porque no pudiste aprenderla, porque estuviste tantos años consumiendo, como dije hoy, que perdiste oportunidades preciosas de aprender un montón de cosas valiosas y de madurar en la vida. Entonces, cuando yo te quiero llevar después a un tratamiento, yo digo, ¿qué le pasa a este? No, no quiere, no, no, es que a veces no pueden, no es que no quieran, no tiene con qué. Entonces esto es un trabajo muy lento, de reprogramar, de reaprender, de darle, de enseñarle el límite antes de ponérselo, decirle, mira, el límite es esto y sirve para esto. Y te va a ayudar mucho para esto, para cuando quieras lograr cosas importantes. Sin límite no vas a lograr nada a largo plazo en la vida. Te conviene aprenderlo. Si después de eso, ahí sí le digo, bueno, ahora vamos a programar límites. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Lo estoy poniendo en un contexto. Ahora, en cualquier lugar, poner un límite si la persona no lo aprendió es un fracaso para mí y para él. Y ojo con los fracasos. ¿Por qué ojo con los fracasos? Yo a mucha gente le he dicho que no haga el tratamiento. Me decís, ¿cómo le va a decir eso, Pablo? Es muy común escuchar esto. Vos le preguntás a alguien, che, ¿no querés salir de la droga? ¿No querés hacer un tratamiento? No, yo probé y no me da resultado. En realidad, dice eso porque seguramente cuando probó no probó bien. Realmente no hizo un tratamiento. Pero le quedó la idea de que hizo un tratamiento y que no le funcionó. Y con esa idea se niega la posibilidad de hacer un real tratamiento. Entonces, cuando yo veo que viene alguien que no está dispuesto a pagar el precio para salir de la droga, porque hay que pagar un precio alto de reaprendizaje de todo, yo le digo, no hagas tratamiento, porque lo único que va a hacer es sumarte una frustración y una mentira. Dentro de unos años va a decir, no, yo una vez intenté, fui al psiquiatra, hice un tratamiento y no me dio resultado. Pero no es que no te da resultado porque el tratamiento no da resultado. No da resultado cuando yo no estoy dispuesto a pagar el precio necesario para eso. ¿Sí soy claro? Y esto tiene que ver también con el límite, también con la tolerancia a la frustración, con un montón de cosas que no aprende un adicto. No las aprende. Y se las tengo que enseñar como si fuera un niño recién nacido. ¿Alguna otra pregunta? Tengo otra pregunta. Digamos, como ahora se ha normalizado el uso ya básicamente de la marihuana, ¿cómo debemos lidiar con alguien que lo ha normalizado a tal punto el uso de la marihuana que quiere venir a conversar del tema, quiere hablar de esto con total normalidad? ¿Pero es alguien que ha dejado o no, o que defiende el consumo? Alguien que todavía está consumiendo. Bueno, lo que pasa es que la marihuana tiene eso, en este tiempo en particular que estamos viviendo. La marihuana hoy tiene buena prensa, entonces es muy difícil hacerle mala prensa cuando tiene buena prensa, ¿no? Entonces te tratan como un retrógrado, es como si uno quisiera hablar de la identidad de género en este tiempo, ¿no? Si tenés que tener cuidado con lo que decís porque te saltan a la yugular. Entonces, digo, esto es lo mismo, hoy hablar de la marihuana es algo que tiene buena prensa. Ahora, yo quiero aprovechar esta pregunta que vos me hacés para decirte cuál es el principal problema de la marihuana. La marihuana, primero, la primera refutación, ojo que también ponerse a discutir con un adicto y refutarle no ayuda en nada, ¿no? No es que les ayude. Pero ellos tienen un argumento que es tan sonso que yo no sé cómo lo siguen sosteniendo, ¿no? Ellos dicen que porque es natural es buena. Digo, ¿y quién dijo que todo lo natural es bueno, no? Hay 490 tipos de plantas venenosas diferentes. Son naturales también, no son sacadas de otro lado. Y no se comerían una planta venenosa, ¿no? Por más que sea natural. O sea, un león también es natural, pero no te ha costado dormir con un león. ¿Qué tiene que ver que sea natural con que sea inofensivo? Entonces yo no sé cuál es la asociación que hacen ellos que sea natural lo hace inofensivo. Una soncera, pero bueno, ellos usan argumentos para defenderlo, ¿no? Que no tienen ni ton ni son. Entonces, tienen defensa para todo, porque también la marihuana, a diferencia de la cocaína, es verdad que no es tan nociva para el organismo. Es decir, como decía hoy, te puede producir algunas cosas en las gónadas, en el aparato reproductivo, pero tampoco es tan frecuente. Te puede dar cáncer de pulmón por fumar, pero también te lo puede dar el cigarrillo. Entonces te dicen, bueno, como que minimizan los efectos físicos de la marihuana. Pero lo que te produce una devastación la marihuana es una devastación sociopsicológica. Te quema
te quema la estructura filosófica de la cabeza. Y se lo explico rápidamente. Cuando vos tenés un fumador de marihuana, estoy hablando de un fumador de marihuana, un fumador que consume con frecuencia marihuana, un fumador, no alguno que ocasionalmente, cada un mes, se fuma un porro con los amigos. Yo no estoy a favor de eso, pero digo, estoy hablando de un fumador de marihuana. Un fumador de marihuana de larga data tiene dos opciones, o se hace un anarcopunk o se hace un hippie, en su filosofía de vida. ¿Por qué? Porque la marihuana, yo le llamo así, este nombre se lo pongo yo, no lo voy a encontrar en internet. Para mí la marihuana es la droga de la relatividad. ¿Por qué de la relatividad? Porque cuando fumas, es un sedante, un depresor del sistema nervioso central, lo que hasta ese momento para vos era importante deja de serlo. Entonces, si vos tenías que hacer una actividad que era importante, porque tenías el concepto de, che, anda a apagar la luz, ¿no? Ejemplo con un marihuanero, ¿no? Te vuelvo a repetir, digo marihuanero porque no estoy hablando de alguien que consume porádicamente, estoy hablando del que consume marihuana todos los días. Yo le digo, hey, mañana anda a apagar la luz porque nos cortan la luz. Sí, 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 sí. Al otro día vengo, la luz no está apagada. ¿Qué pasó? Se fumó a la noche y te dice, bueno, tranquilo, ya voy a ir, ¿qué pasa? Tanto problema por la luz. ¿Qué le pasó en la cabeza? Que la droga le relativizó lo que era importante y se lo hizo poco importante. Eso empieza con algunos eventos en la vida. Pero ¿qué pasa cuando eso se te transforma en una manera de funcionar socialmente? Si nosotros entendemos que para ciertas cosas que uno quiere lograr en la vida necesita ciertos recursos de intervención serias, importantes, con conciencia, Recording stopped. imagínate que yo tenga un empleado que para él todo es lo mismo, tranquilo, está todo bien. Recording No, in pero hay que hacer progress. esto, ¿no? Si no lo hiciste y, no, bueno, sí, ya va. No, el marihuanero es el peor empleado, a no ser que se dedique a hacer tatú, no sé, alguna cosa que haga juego con su manera de vivir. Pero si no, es una persona que te relativiza todo, que no genera demasiada ambición. Entonces, empieza a generar una filosofía de vida que es que el sistema está mal. No es él el que está mal, el sistema está mal. Entonces, como hay cosas en el sistema que él desearía, pero que no las puede lograr porque fracasa en el intento, porque su filosofía de vida lo aleja de lograr cosas a largo plazo en la vida, no le queda otra que para seguir sosteniendo el consumo, pelearse con el mundo, ¿no? Entonces, son anarquistas, contra el sistema, contra la autoridad, desobedientes, y eso para mí es más nocivo que la cocaína en cuanto a lo que produce socialmente la marihuana. Porque el cocainómano es un tipo que va a estar activo, que va a poder producir, que va a poder hacer. Claro, lo único que te puede faltar el lunes en el trabajo porque se encarabanó, pero básicamente cuando está activo funciona. El marihuanero empieza a no funcionar, empieza a no lograr cosas a largo plazo, empieza a fallarle el sistema, entonces listo, me voy a vivir a San Marcos Sierra, a la Sierra de Córdoba, a vivir de una huerta orgánica y se me terminó el sistema. Eso ellos no lo pueden ver y si lo ven no les importa, pero socialmente es más nocivo para mí la marihuana que la cocaína. Claro, física o orgánicamente puede ser más nociva la cocaína, es de hecho más nocivo. Entonces, ellos lo tratan con normalidad, pero no es normal. Yo casi no discuto, les explico esto y les digo, si vos querés seguir, está bien, listo. Sí, pero los resultados van a estar a la vista. Si se ven al corto o al largo plazo o al mediano plazo, se ven los resultados de no lograr, ¿no? Esa imposibilidad de lograr cosas. Marcos, ¿tenés una pregunta para hacer? No, en este momento no. Mi pregunta era justamente lo que acaba de responder, sobre qué efectos tenía la marihuana en el cerebro, pero creo que ya está respondido. Gracias. Qué maravilloso, ¿no, Pablo? Qué organizados que están todos estos chicos, que entre sí, la mayoría no se conocen y han... Yo no las escucho, me parece que está muteado el...
No se oye. No se escucha. Hola, hola. Graciela, se apagó el micrófono. Cintia Paz, ¿estás por allí? ¿Podrías hacer la pregunta que nos habías escrito, por favor? Hola, sí, buenas noches. Nosotros somos de Catedral San Justo de Buenos Aires. Y bueno, teníamos dos preguntitas para hacerle. Queríamos saber el tema de la prevención en los jóvenes, cómo hacer, qué herramientas tomar para prevenir las adicciones. Buena pregunta. La prevención, para que algo sea preventivo, tendría que ir, para ser realmente preventivo, un grupo etario por debajo del grupo de riesgo. ¿Se entiende? O sea, si yo realmente quiero ser preventivo, tendría que ir un grupo etario por debajo del grupo que yo estimo como el acercamiento a la droga. Como eso se produce cada vez más jóvenes, es muy difícil. Para ser preventivos tendríamos que irnos a un niño, porque ya a los 14 años, 12 años consumen. Entonces, la prevención, la mejor prevención en ese sentido podría ser en casa, indudablemente, y en los colegios. Porque si yo agarro ya a un adolescente, es probable que ya haya tenido acercamiento a la droga y, sobre todo, acercamiento a la filosofía de la droga. Es decir, si yo agarro a un adolescente hoy, nosotros no debemos desconocer lo filosófico, social y cultural. Que vuelvo a repetir, es como hablar hoy del embarazo adolescente o como hablar de algunos temas que han sido tan mal tratados y tan mal enseñados que si vos ya los agarrás a un niño contaminado con la idea de la droga, contaminado con un mal concepto de la droga, porque lo ve que es común para los chicos, no nos olvidemos que lo normal se define en términos estadísticos, no en términos de bien ni de mal. Es decir, ¿qué es normal? Normal es lo que es común, lo que es más común. Entonces, un chico entrenado en una sociedad como la actual, ven como normal cosas que están mal, y para nosotros están evidentemente mal, pero para ellos están normalizadas, porque son frecuentes. Entonces, si vos hoy querés, yo quiero ser preventivo con el consumo de marihuana, y agarro a un chico de 15 años, que a lo mejor nunca fumó marihuana, pero ya con 15 años está súper inundado de una idea amistosa de la marihuana, me va a mirar a mí, me va a escuchar y me va a decir, este pelado es un dinosaurio, ¿qué sabe? Claro, ¿por qué? Porque yo no sé al lado de toda la información que recibió él. Porque ya se ocuparon los otros de decirle que yo soy un dinosaurio, ya los otros le dijeron que yo le voy a venir con un discurso atravesado. Entonces, lejos de ser preventivos, ellos hicieron un trabajo preventivo antes que yo, le lavaron la cabeza antes que yo. La idea tampoco es lavarle la cabeza, ¿no? Pero digo, la idea es ponerle la verdad antes que la mentira se les transforme en su verdad. Y eso requiere de un trabajo muy pesado, muy serio, que hoy no lo podemos hacer institucionalmente, porque institucionalmente hoy se está por legalizar un montón de cosas que para nosotros están mal. Eso sería ideal hacerlo en una escuela primaria, por ejemplo, para agarrarlos de chicos, para explicarle bien lo que es la sustancia. Claro, después nos agarramos toda la cabeza cuando pasa lo de Chano, ¿no? Pero estoy seguro que todos siguen diciendo, no, esto hay que legalizar la marihuana, hay que hacer esto, como si eso le resolviera la historia de Chano. No le resuelve la historia de Chano, porque la educación, para que sea eficaz en cualquier orden de la vida, tiene que ser con moral. Si no hay moral en la educación, no sirve. Pongo un ejemplo claro para que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Esto es importante porque si no, yo tampoco puedo ser preventivo. Si yo doy educación sexual sin moral, eso no es educación. Eso no sirve para nada. Eso es información. Si yo, para que lo pongan en un término más claro, si yo te enseño educación vial sin moral, cuando digo moral no estoy hablando de religión, no estoy hablando de no, estoy hablando de distinguir el bien del mal. Si yo cuando te enseño educación vial no te enseño la moral de que cruzar el rojo es malo, yo no te estoy educando vialmente. Te estoy informando a lo mejor de que el auto tiene un motor que funciona cuando apretás el freno y acelerar y las revoluciones. Sí, eso es información. Entonces, ¿cómo hago educación vial? Y bueno, educación vial se hace diciendo lo que está bien y lo que está mal
para el tránsito y para el tráfico. ¿Cómo se hace para educar sexualmente? Se enseña lo que está bien y lo que está mal. No se informa sobre los aparatos genitales reproductivos y lo que se puede hacer con eso. Eso es información. Lo mismo pasa con la droga. Si yo la droga, cuando yo quiero ser preventivo, no digo lo que está bien y lo que está mal, yo no puedo educar, no puedo prevenir. Pero claro, en una sociedad como la de hoy, hablar de que tengo que moralizar algo para educarlo, no, olvídate, te saltan al cuello. Solo ellos pueden decir que es moralmente aceptable o no. Y van en contra de lo que creo, por lo menos yo, ¿no? No sé, yo me hago cargo de lo que creo yo, pero creo que muchos de nosotros, porque muchos de nosotros cuando nos toca estar cerca de un chano, te dan ganas de agarrarlo a los otros que definen la cosa, agarrarlo, ¿no? No quiero ser violento, no voy a decir nada. Digo, pero ustedes me entienden. Cuando vos tenés que trabajar en el lugar en donde otros no hicieron nada y después se muestran como que tienen la respuesta para todo y no la tienen. Entonces, prevención sería buenísimo. No la podemos hacer hoy como nos gustaría en los lugares públicos, porque hoy lo público responde a una filosofía que va en contra de la verdad. Entonces hagámoslo en casa. Hablemos con nuestros hijos de chiquitos, enseñémosle coherencia, enseñémosle límite, enseñémosle verdad, enseñemos a vivir en libertad. Recordemos que adicción es, me entrego como un esclavo, me ofrezco, estoy predeterminado a eso. Enseñémosle el valor de la libertad y no de depender de nada. Esa es la mejor prevención que podemos hacer hoy. Grupos que puedan hacerlo en instituciones, iglesias, lugares donde yo pueda administrar, donde tenga cierta autoridad. Usémoslo para eso. Usémoslo primero para hablarle a los papás y que limpien sus propias adicciones, ¿no? Para que después no irriten a sus hijos. Bueno, podríamos decir más, pero por ahí está bien, me parece. Cintia Paz, ¿tenés alguna otra pregunta? Sí, nosotros trabajamos con jóvenes, ¿no? Y bueno, es este tema, tratar de transmitirle y enseñarles, ¿no? Esta problemática que hay, porque ellos van al colegio y se rodean con otros chicos que no tienen el mismo amor, no tienen la misma comprensión en sus casas para entender esto. ¿Hay algún lugar o alguna página donde nosotros tengamos herramientas para instruirlos a ellos o que ellos mismos puedan capacitarse también como para ayudar a otros chicos con esto? Vos sabés que no, debe haber, pero no sé. No, yo no te podría decir alguna porque no conozco, pero sin lugar a dudas debe haber, ¿no? Debe haber. De todas formas, digo, si ustedes trabajan con jóvenes, en ese caso la respuesta sería la misma que le di al muchacho, no sé si se llamaba Mateo, que preguntó, o Marcos, que era el amor, ¿no? El amor es lo único que puede romper toda otra estructura. No aconsejo el debate filosófico, el pelear, ¿no? Por ver quién tiene razón. Aconséjenles que los amen, que aprendan a amar, y que sean ejemplo, y eso solo va a ayudarlos. Porque cuando uno ve a alguien que destaca por eso, cuando vos tenés ese que yo decía, el tocar fondo, o cuando vos te encontrás en una mala posición, sabés a quién recurrir para qué. Entonces me parece que eso es lo mejor que pueden hacer. Si no, si encuentran, eso sí es algo que se puede hacer institucionalmente, que lo pueden hacer con el grupo de jóvenes que ustedes trabajan, sean grandes derivadores, tengan información. Yo a veces le digo eso cuando doy cursos de operadores terapéuticos, por ejemplo. Yo digo, el operador terapéutico tiene que ser alguien que sabe dónde derivar. Un operador terapéutico no puede resolver todo, ¿no? A veces puede resolver poco y a veces no puede resolver nada. Sos solo un acompañante mientras las cosas las resuelve el que tiene que resolverlas. Entonces yo puedo tener una lista de saber dónde derivar. Entonces, si yo soy de determinada ciudad, yo sé, bueno, si alguien me pregunta, está este lugar, está esta persona, está este psicólogo, está este psiquiatra, está este que trabaja así, que trabaja así, que trabaja así, entonces soy un gran derivador y lo puedo tener anotado en el celular, ¿no? Decir, a ver, si me encuentro con algún chico, eso lo podemos hacer en un montón de áreas, ¿no? Si me encuentro con una persona que sufrió abuso, si me encuentro con una persona, digo, ser un buen derivador, saber dónde derivarlo. Si tenemos algún lugar, algún centro espiritual donde él pueda ser atendido, asistido, donde pueda llegar, donde lo puedan aconsejar. Digo, todo eso tengo que ser un gran
anda ahí, habla con este, a ser un acompañante y hacerlo junto con él, porque a veces tenemos ese segundo de reflexión, ¿no? Donde él dice, dale, voy a aceptar la ayuda, pero capaz que después salió de ahí, consumió y ya no quiere esa ayuda. Entonces, si yo soy rápido y tengo la posibilidad de derivar rápido, decir, pará, yo sé qué es lo que podemos hacer. Entonces ahí nomás activo el celular, llamo a quien tengo que llamar, lo conecto, lo contacto, le pido un turno, lo acompaño. Eso es buenísimo. Es ser un gran derivador, tener todos los contactos. Por ejemplo, el contacto que yo no te puedo dar hoy de un lugar, de una página, sería muy bueno que ahora para ese grupo lo busquen ustedes, ¿no? Y decir, bueno, a ver, busquemos los centros que tenemos cercanos, cómo funcionan, llamen, pregunten, qué tipos de casos resuelven ustedes, qué tipo de casos no toman. Entonces, a la hora de acompañarlo al otro, soy más eficaz, porque sé dónde sí, a dónde no, con quién sí, con quién no, para qué sirve. Eso también es muy importante porque, por ejemplo, si yo solo tengo el teléfono, yo les digo cosas concretas que pueden pasar, ¿no? Solo el teléfono de una granja donde te tenés que internar 1 año y medio, y lo llevo ahí, capaz que el otro me saca patada, dice, ¿qué vos que me querés internar 1 año y medio? Entonces yo le pregunto, ¿te gustaría ver a una persona? Entonces a lo mejor tengo un número para que haga una consulta externa. Bueno, eso a lo mejor a eso sí accede. Si lo llevo a una granja, no quiere. Entonces tener varias opciones, ¿no? Y más o menos saber, entonces entrenar al grupo de jóvenes para decir, bueno, a ver, chicos, ¿con qué nos vamos a encontrar? Y con alguien que pida ayuda. Si no pide ayuda, le podemos hablar, pero dejemos que madure en él la necesidad. Cuando la necesidad da luz, bueno, a ver, le podemos decir esto. Un entrenamiento para los jóvenes estaría bien. No sé si alcanza. Sí, Sería muchas gracias. Tomar el rol de agentes de cambio, y un agente de cambio en realidad, que es la idea sobre este espacio, ¿no? De ser generadores y agentes de cambio, es caminar con las personas, porque requiere un compromiso. Y muchas veces sabemos la técnica, pero no caminamos con la persona, porque es también involucrarnos, perder tiempo, lleva tiempo, lleva algunas veces que nos maltraten o nos contesten mal o que se enojen las mamás. Y bueno, todas estas cosas son las que en realidad nos estás ayudando a recapacitar cómo elaborarlo, ¿no? Cómo involucrarnos. Y qué interesante esto de estar atentos en la zona donde está la persona adicta para conseguir un número de teléfono o un espacio y bueno, contactarnos con las personas y que sea algo personal entonces, y no solamente una institución, ¿verdad? Seguro. Y a lo mejor, como son tantos las problemáticas que tiene, todas las instancias sean buenas y necesarias. Si él tiene que estar con alguna institución, que esté con la institución, que esté con mi acompañamiento. Ya eso es conocido desde hace muchos años. Lo espiritual en cualquier lado del mundo es lo que más contribuye para la salida de las adicciones. Eso ya es científico lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, si yo a una persona quiero abordarla lo más integralmente, en ese lugar donde trabajaba yo, como era ese lugar que yo le dije, monovalente, ahí había psicólogos, había asistentes sociales, trabajadores sociales, había médico clínico, había enfermeros, había médico psiquiatra, había... ¿Por qué? Porque cuanto más integral es, si a eso yo le agrego una intervención espiritual, indudablemente las expectativas son mejores porque estamos abordando una situación que es compleja desde todos los lugares posibles. Yo siempre digo esto, una persona que tiene una adicción de tiempo, no es solo dejar la droga, porque la droga se transformó en el centro de la vida, entonces cambiar la vida. ¿Por qué? Porque cuando consume está consumido. Cuando no consume está pensando en cómo consumir. Cuando no está con abstinencia, cuando no piensa de dónde buscar los recursos para consumir. Entonces, eso le direcciona a los amigos que tiene, las personas con las que se junta, las amistades, los problemas familiares. Entonces, cuando vos decís, no, el adicto no es que, bueno, dejo de consumir, listo. No, tenés que cambiar amigos, a veces tenés que cambiar de residencia, tenés que resolver un problema matrimonial, tenés que resolver un problema familiar. Entonces, no. Por eso, lo primero que yo tengo que hacer cuando trabajo con esto es hacerle al otro tomar conciencia de que si no se presenta con una disponibilidad absoluta de una transformación grande y a donde necesitamos muchos actores que intervengan para ayudarme desde lo espiritual, desde el alma, desde lo psicológico, desde lo físico, desde lo orgánico, si él no está dispuesto a ese abordaje,
yo le tengo que decir, vos te das cuenta que cada cosa menos que abordes es una posibilidad menos que tenés, porque te va a quedar un hueco por donde se te va a meter la recaída. Entonces, eso es parte de lo que yo le decía, el precio que hay que pagar. El mensaje que yo siempre doy, y es absolutamente cierto, ¿de la droga se puede salir, Pablo? Sí, obvio, sí. La respuesta es sí. ¿Y de qué depende? Del precio que esté dispuesto a pagar. Punto. Si vos vas a hacer algo, yo siempre digo, no, es la diferencia entre la zapatilla original y las truchas, ¿no? Todos queremos la original. La pregunta es si todos estamos dispuestos a pagar la original, porque tienen otro precio. Entonces, si vos querés un buen tratamiento, el tratamiento bueno tiene otro precio. Y no estoy hablando en términos de dinero, estoy hablando del precio que tenés que pagar para transformar toda tu manera de vivir. Es un precio alto. No es solo sigo con mi vida, sigo con mis amigos, sigo con mi junta, sigo con mi... y dejo la droga. Es que no vas a poder. Es ilógico lo que está diciendo. Imagínate que hasta ayer te drogaste con un grupo de amigos y de repente estás en la rueda de amigos de vuelta y todos se están drogando y vos que vas a estar tomando agüita mineral y diciéndole, chicos, está rica, les gusta, quieren que le alcance agua. O sea, olvídate, no existe eso. No es posible. Pero tengo que dejar a mi amigo también. Y obvio, si no, ahí es donde yo le digo, mira, si no anda a tu casa a pensarlo y no empiece el tratamiento. Si no vas a dejar a tu amigo, mínimo, es lo más barato que tenés que dejar. ¿Soy claro? Entonces, pero eso ya no le corresponde a un ayudador. Eso le corresponde a uno que haga tratamiento, ¿no? El ponerlo en contexto. El ayudador es, como bien dijiste vos, Graciela, un acompañador, ¿no? Yo lo acompaño. Te acompaño, te llevo, te guío en la información que tengo y te acompaño en tus decisiones. Estoy ahí al lado, te amo, recuerden eso, te acepto, estoy ahí. Eso es lo mejor que podemos hacer. Ever, ¿querés hacer alguna pregunta? Sí, una de las preguntas que por ahí la dejé escrita, buenas noches para todos, perdón. Buenas noches. Una de las preguntas que dejé escrita es, ¿qué herramientas puedo utilizar como disparador para hacer que la otra persona, el adicto, despierte su conciencia o se dispare un pensamiento de decir, ok, o sea, tengo que reaccionar, que para sacar la negación, ¿no? del medio? Ahí es donde, por eso es buena la pregunta, yo creo que en parte lo respondí. A veces lo único que puedo hacer es, no, puedo hacer otras cosas, por ejemplo, yo no puedo dejar de decir esto, ¿no? Yo creo, por ejemplo, en la oración. Entonces, en términos de hacer tomar conciencia, yo, por ejemplo, oraría por alguien para que se produzca en él esa toma de conciencia. Si soy alguien que estoy en autoridad, es la incomodidad, ¿no? Si yo puedo incomodarlo de alguna forma para que su problema sea esto que yo estoy viendo y él no, pero que yo tengo posibilidad de incomodarlo. Y a veces mucho más no se puede hacer, a no ser que uno pruebe y uno vea que el otro se abre a que yo pueda hablar con él. Porque si es uno de esos que todo te lo refutan, ¿saben por qué no conviene entrar en esta? Esto es un hecho psicológico. Si vos no estás de acuerdo con, ejemplo, si vos estuvieras de acuerdo con el gobierno de Fernández y yo no, si yo te quiero convencer con racionalidad, cuando yo te hago un argumento en contra, a vos te estoy obligando a que argumentes en defensa. Entonces, lejos de convencerte de que lo que yo te estoy diciendo es cierto, te estoy ayudando a que argumentes con mayor fuerza el por qué defender lo que defender. Si eso pasa en la droga, pasa lo mismo, ¿no? Si vos sos uno de esos debatidores de droga, nunca por medio de la palabra y del querer convencerte, al contrario, te voy a invitar a que te defiendas más férreamente, a que encuentres nuevos argumentos, a que te pongas a buscar en internet para rebatirme. ¿Por qué? Porque no te está pasando algo interior que te tendría que pasar, que es que en lo más profundo del alma, cuando digo lo más profundo del alma es no la racionalidad. Lo más profundo del alma es lo que algunos llaman el corazón del hombre, es ese lugar donde está pegada la voluntad y el deseo. Hasta que no pasa algo ahí, todo discurso racional, todo discurso que entre por acá, queda en un término donde es debatible y discutible, porque vos siempre vas a seguir defendiendo tu deseo.
Esto es interesante, ¿no? Esto da para otra charla, pero digo, los seres humanos tenemos racionalidad. Somos seres racionales, pero no funcionamos por racionalidad. Funcionamos emocionalmente por deseo. ¿Cómo es eso, Pablo? Y claro, si yo te digo, mira, a ver, Ever, entendeme bien, la lechuga es más sana que la milanesa. La lechuga tiene nutrientes, es una hoja verde, tiene mucha agua, la milanesa frita, el pan frito, eso no. Vamos a decir, Pablo, te acabo de entender perfectamente. Y mañana va y te comiste la milanesa. Entonces yo te agarro y te digo, Ever, ¿no me entendiste lo que te dije ayer? Claro, Pablo, ¿cómo no te voy a entender? Perfectamente. ¿Pero qué pasó? No funciona. ¿Quién funciona por la racionalidad en contra de su deseo? ¿Me explico? No funciona. Si yo te digo, mira, vamos a decir, mira, estoy deseando, estoy enamorado de aquella chica, y yo te digo, no, mira, te conviene esta, racionalmente pensá. Vamos a decir, listo, dale, me voy a... No, vamos a decir, no puedo, yo te puedo entender. Yo te puedo entender, pero no puedo ir en contra de lo que me... Porque lo que moviliza la voluntad es el deseo, no la racionalidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy tan comprometido con mi deseo, uso la racionalidad como excusa para sostener mi deseo. Y cuando no tengo la excusa, me la genero. Entonces, ejemplo, yo tengo una esposa preciosa, buena, no puedo decir nada, pero me empezó a gustar otra persona. Entonces tengo que ser infiel. Entonces, ¿qué tengo que hacer dentro de mi cabeza? Tengo que argumentarme para no sentirme una basura, ¿no? Entonces tengo que obligarme a ver a mi esposa como una bruja. Mirá, esta bruja. Me pone lechuga en vez de milanesa. ¿Qué estoy haciendo ahí? En el fondo quiero ir a mi deseo, que es un deseo en ese caso que no es sano, pero necesito argumentarlo. Entonces me lo argumento y digo, no, Ever, ¿sabes por qué le fui infiel a mi esposa? Es una bruja. Me pone lechuguita en vez de milanesa. No, eso no es una mujer. Una mujer no puede ser así. ¿Qué estoy haciendo? Argumentando para sostener mi deseo. Eso es lo que hacen los consumidores de marihuana, por ejemplo, de cualquier sustancia, pero no, es buscamos qué argumento podemos buscar. No importa si es cierto o es falso. Importa que sirva para sostener mi deseo. Entonces, entrar en ese juego no nos conviene. Yo prefiero orar para que cambie su deseo, o prefiero yo mostrarle una manera de vivir donde el deseo que me gobierna es otro, para que por mi testimonio, mi manera de vivir, mi manera de ser, el otro se vea impactado y tenga ganas de cambiar su deseo, ¿no? Y empiece a desear un poquito de lo que tengo. Y que diga, ¿cómo lo lograste? Y ahí sí tengo entrada. ¿Sí se entiende? Sí, se entiende perfectamente. Ever, ¿tenés alguna otra pregunta? Sí, un poco como que la respondió también justamente con esto último. La pregunta era, ¿cómo podemos ayudar al adicto que está en la etapa que le gusta y que no niega su condición? O sea, a mí me gusta fumar marihuana, te entiendo perfectamente, pero me gusta. Y no voy a cambiar eso, ¿no? Es un poco como que lo respondiste desde este lado. Así que era eso, pero la verdad bastante claro lo de la milanesa y creo que lo que me están haciendo la otra pregunta es ¿es posible empezar a trabajar el deseo sin invadir su estructura o su pensamiento de razonamiento lógico? Digamos, ¿de qué manera con los recursos espirituales se puede hacer? Empezar a trabajar en el deseo y todo lo demás, pero ¿cómo sin manipular, exactamente, justo está mi esposa acá, sin manipular a la persona, porque también lo que tiene el adicto es que se da cuenta cuando lo están manipulando, me está psicopateando, no me psicopatíes, y se dan cuenta, porque justamente ya armaron su historial de argumentos para ir refutando lo que se va levantando, justamente lo que decía vos. Pero ¿cómo trabajar el área del deseo sin manipular y sin ir contra ese argumento que ya tienen prepensado? No, ahí es donde yo vuelvo al objetivo final. Si el deseo le está sirviendo para construir, ese es el único argumento que yo usaría. Y vuelvo a algo que hablamos en algún punto también, ¿no? Si yo no puedo funcionar por lo que me genera placer, ¿qué persona que logró algo en serio funciona todo el tiempo por placer? Yo siempre digo cosas básicas, ¿no? Es decir, sí, a mí esto me gusta hacerlo, pero no sé si es lo que más placer me da un viernes a la noche. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si vamos a hablar de placer, preferiría estar viendo una película con mi hija, por ejemplo.
me daría más placer. Entonces vos decís, pero Pablo, ¿por qué hace esto? Y porque esto tiene una repercusión, porque da un fruto diferente y porque es necesario para alguna cosa que yo elijo como mi identidad y como lo que soy y para qué lo hago. Si tiene un fin que hace juego con una identidad. Entonces, vivir del placer, ¿quién puede vivir del placer? Y viviríamos todos sentados en una reposera o en una hamaca paraguaya. Entonces, hacer algo por placer no es un buen argumento. Es un argumento que en general te deja bastante escaso de frutos. Ahora, si vos me decís, mirá, Pablo, si tu amigo o esa persona te dice, no, mirá, el objetivo de mi vida es pasarla bien. Listo, está bien, es la filosofía de este mundo. Claro, para pasarla bien, hasta que te sientas mal, ¿no? Cuando te sientas mal me vas a buscar, pero mientras te sientas bien, ya no tengo argumento, porque si el objetivo de tu vida es pasarla bien, no tenés otro propósito. Por eso vuelvo a repetir que lo mejor que puedo hacer yo para no manipularlo es que él pueda ver en mi propósito. Si él ve en mi propósito, va a querer contagiarse del propósito. Porque es lo único que lo va a sacar del no puedo ver más allá del placer. Cuando yo puedo ver más allá del placer, por eso vuelvo a repetir, ¿cuándo suelen ser conmovidos ellos? Y cuando le estoy tocando algo recontra caro, como un hijo. Ahí suelen decir, pará. No puedo funcionar por placer porque el placer me aleja de lo que amo en este caso. Entonces tengo que recapacitar sobre mis pasos y tengo que empezar a trabajar sobre mi identidad y tengo que trabajar sobre mi propósito y tengo que llenarme de un montón de cosas que no tenía porque hasta acá me gobernaba el principio del placer. Si me da placer, vale. Y en la vida, eso me da placer, vale, es muy relativo, ¿no? En general, lo que da placer no genera cosas a largo plazo. Las cosas a largo plazo, nos guste o no nos guste, como concepto natural, espiritual y científico, cuesta. El camino del llegar a lugares altos se hace con esfuerzo, con dolor, con tolerancia a la frustración, con autolímite, con perseverancia, con constancia, con trabajo. Sí. Ahora, si vos no tenés ese objetivo de vida, bueno, está bien. Está bueno mostrarle a uno que sí para que se contagie un poquito. Pero no invadiéndolo ni manipulándolo, porque sí, ese obviamente no es el camino, porque ese puede durar muy poquito. Te hago una pregunta y después voy a pedirle a Moisés que realice una pregunta que nos pasó, pero se me viene una pregunta que muchas de las personas que conozco me han dicho, de la forma en que yo puedo ayudar a una persona adicta diciéndole te vas a volver loco. Entonces es como que la persona le da temor perder la cordura y ahí como que reflexiona. Hay un punto en la lógica de un adicto que puede llegar a tener ese temor de perder el control de su mente. Sí, podría servir en algún caso. No sé si sería como regla, ¿no? Como regla general. Puede existir casos en los cuales ese temor pudiera ayudar. En términos de trastorno mental, el consumir se los pone en ese rubro, si lo vamos a ver científicamente, ¿no? O sea, el manual de las enfermedades mentales que manejamos los psicólogos y los psiquiatras dice que a eso se le llama trastorno por consumo de sustancias. Entonces, está codificado como un trastorno, igual que un trastorno psicótico, que un trastorno demencial, que un trastorno de ansiedad, que un trastorno de angustia, que un trastorno psicótico. O sea, es un trastorno mental porque está codificado. O sea, si lo quisiera asustar, en ese caso le diría eso. Pero yo no sé si ese es el mejor argumento. Vuelvo a repetir, ¿no? No sé si a alguno le sirvió, buenísimo. Por eso digo, tampoco sé si hay reglas que pueden ser más generales que otras, pero bueno, a alguno le puede haber servido eso, sí. ¿Sí? El miedo a volverse loco es un miedo muy común. Suele pasar en las personas grandes o mayores cuando hablamos, por ejemplo, de demencia, ¿no? Que tengo familiar con Alzheimer, o lo peor que me podría pasar cuando sea grande es perder la cordura. Bueno, sí, es un miedo común. Moisés, ¿tenés una pregunta para realizar? Sí, yo tenía una, pero creo que ya se respondió, pero bueno, la hago igual.
¿cómo noto fácilmente que una persona es adicta a algo? Bueno, en este tema la droga. ¿Cómo puedo prevenir que lo sea? Creo que ya se ha respondido, pero me pidieron que la haga, así que... No, sí, sobre todo la primera, ¿cómo es alguien adicto? Y en eso yo hoy decía al principio que hay muchas definiciones médicas que tienen que ver con que empiezan a desarrollar tolerancia, es decir, que necesitan más dosis que antes para producir el mismo efecto, se produce el síndrome de abstinencia cuando no la consumo, se produce una dependencia porque necesito recurrir a la sustancia con mayor asiduidad. Todos esos son parámetros médicos para definir que una persona tiene un trastorno adictivo. Pero más allá de todo ese tecnicismo, yo básicamente digo tener un problema. Porque algunos te dicen, no, yo no soy un adicto. ¿Por qué? Y porque adicto es una persona que consume todos los días. Y yo consumo una vez por mes. Está bien. Yo no discuto eso. Digo, está bien, ponele que sí, pero no es así en la definición. Pero si vos cada vez que consumís te agarrás a trompada en la calle, tenés un problema, punto. Llamale como quiera. No le llamés adicto, llamale adicto al otro, ¿no? Pero en definitiva, no, pues yo solamente me chupo los fines de año. Está bien, pero cuando te chupás a fin de año te agarrás trompada con tus familiares. Listo, tenés un problema con el alcohol. No, problema con el alcohol es el que toma todos los días. No, no, no. Ese es otro problema con el alcohol. Vos tenés un problema con el alcohol. Entonces, tampoco tiene que ver con la cantidad. No, porque hay gente que se toma 5 litros por día. Está bien, todos empezaron con un vaso. No importa que el otro tome 5. Yo tuve una paciente, mirá qué interesante su mirada, ¿no? Esto nos enseña bien que es cuando es un problema. No hay una definición del libro que diga, vos sos o ahora dejaste de ser y ahora volviste a ser. Ella me fue, doctor, vengo porque tengo problemas con el alcohol. Bueno, digo, contame. Me dice, una señora mayor acá. No, y yo tomo toda la noche, dice, un vasito de vino tinto. Ajá. Sí, eso es. Tomo toda la noche un vasito de vino tinto. Le digo, pero ¿y eso por qué? Yo no lo veía re bien. Digo, debe tener el corazón bien, porque dicen que un vasito de vino tinto hace bien al corazón. Dice, no, pero ¿sabe qué pasa? Que yo, si no tomo ese vaso, no puedo dormir. Claro, cuando estoy en mi casa está todo bien, dice, pero a veces voy a dormir a la casa de mi hija o voy a dormir a la casa y me falta el vaso de vino tinto y no puedo dormir. Entonces eso para mí fue una buena definición de que a veces las sustancias se transforman en un problema, aunque no sea un abuso. Porque en ese caso no era un abuso de sustancia. Ella tomaba un vasito, pero el efecto que le producía el vasito se le transformó en un problema, porque tenía que ir a un lugar con un vaso de vino. Te imaginas que no era políticamente correcto. Entonces, digo, el punto acá es no tanto las definiciones de qué me hace adicto según un libro, sino si se transforma en un problema o no. Porque digo, en un lugar donde se legaliza la marihuana, ¿quiere decir que ahora ya no vamos a tener más problemas de gente que consume marihuana? No. Puede ser legal, puede estar todo bien en la ley y todo, pero si tenés un problema, tenés un problema. Si te transforma la manera de ver el mundo y te lleva por lugares extraños. No sé si se respondió esa pregunta de qué es un adicto. Llámenle problema. Si tiene problema con una sustancia o con algo, ya está. Bueno, Ariana tiene una pregunta que va a realizar, que es del público, y ya vamos cerrando. La verdad que es para quedarnos toda la noche preguntándote cosas, pero entendemos que tenés una familia y que después de lo que mencionaste con las esposas, no sé qué te puede llegar a esperar. Aparte, déjenme tener un poco de placer, se lo pido, por favor. Le mandamos un saludo. Hoy cena lechuga. Ariana, ¿querés por favor realizar la pregunta? No escucho la pregunta. Una pregunta que hizo Benjamín. ¿En qué cosas es más conveniente enfocarse a hablarle al adicto cuando está en sus cabales? Bueno, yo creo que en parte la hemos respondido todas. Yo vuelvo a este punto. Yo apuntaría al sentido y al propósito de la vida. Si no, no tenemos punto de anclaje. ¿Cómo yo le podría proponer a alguien que cambie su manera de vivir si él está convencido de que en el sentido y el propósito que él tiene en la vida lo que está haciendo lo está ayudando? Entonces, es como hablar del orden, ¿no?
el orden tiene que ver en relación a cuál es el objetivo final. Si no, algo que puede parecer ordenado puede ser desordenado, ¿no? Entonces, el objetivo me marca el camino. ¿Soy claro o no? Es decir, ejemplo, yo digo, ¿saben qué, amigos? Yo me levanto todos los días a las 9 de la mañana y corro de 9 a 10 todos los días. Alguno puede decir, ¡qué ordenado! Claro, pero entro a trabajar a las 8. Entonces falto todos los días a la mañana a trabajar porque voy a correr. Ah, ya no es tan ordenado, ¿no? Claro, entonces el orden no se define solo. El orden se define en función del objetivo. Algo va a ser ordenado cuando contribuya a mi objetivo. ¿Estamos claros? Todo en psiquiatría, en psicología, se llama desorden mental. Desorden alimenticio, desorden adictivo, desorden. Entonces el desorden y la enfermedad están muy de la mano en lo psicológico, en el alma. Entonces, ¿cómo yo puedo definir desorden? ¿Cómo puedo yo definir que tengo un trastorno si no veo que me estoy boicoteando el objetivo final? ¿Soy claro en lo que digo? Entonces el objetivo final termina dándome a mí la sensación de que necesito ayuda. ¿Y por qué? Y porque no puedo lograr lo que quiero, ¿no? O sea, quiero lograr algo y no puedo. Entonces, yo iría por ese lado, por el lado del propósito. Hasta que no encuentre un propósito superador y no encuentre una identidad que haga juego con ese propósito, va a ser difícil que él pueda encauzar o encaminar un reordenamiento de su historia, de su vida, de sus deseos y de su elección. Por eso vuelvo a repetir con esto que todos los trabajos con adictos que incluyen la parte espiritual son más efectivos, porque trabajan eso, que es el objetivo al que me dirijo para el reordenamiento de mi vida. ¿Sí? Bueno, Pablo, te damos muchísimas, pero muchísimas gracias. Fue un deleite. Sé que hay cantidad de preguntas que quedaron gravitando, pero debajo de esta aplicación hay un zócalo que está dando justamente los datos para comunicarse con vos, así que van a empezar a sonar y a llenarse el correo, pero bueno, esperemos que la gente que te llame quiera hacer, espero que tengan paciencia. Que todo lo que has bajado en este día, la verdad que quede grabado en nosotros y que podamos utilizar cada uno de nosotros y generar cambios en esta sociedad donde realmente hay muchas preguntas y pocas respuestas, así que realmente te agradecemos muchísimo. Vos viste que este espacio se llama como Pan Caliente. Bueno, acá mi amiguita hizo pancito, tenemos café, tenemos unas tazas que dicen como Pan Caliente, ya te llevaremos en algún momento cuando vamos para Rosario, para Pampa, no sé en este momento dónde estás. Pero te queremos agradecer tremendamente todo el equipo de Como Pan Caliente, fue un deleite. La verdad que lo decís todo con tanta sencillez, con términos que nos graban, ¿no? Que graban en nuestro corazón y te agradecemos. Y Mabelita, mi compañerita, la que camina junto conmigo desde las mañanas, quiere decir algo también. Bueno, gracias a todos por participar, por preguntar. Realmente es como este pan, esta charla fue bien sabrosa, bien sustanciosa, nos abre los sentidos. Estamos muy felices de que hayas compartido tus experiencias y tu conocimiento con nosotros y que teníamos tantas preguntas y creo que en una forma sintética pudiste responder y podemos también nosotros ser agentes de cambio para las personas que necesitan ser ayudadas, ser acompañadas. Nos diste herramientas, eso es lo que nosotros sentimos, que tenemos herramientas para poder ayudar a quienes están transitando por esta problemática. Te agradecemos mucho, le agradecemos muchísimo a todos los que participaron, que se abrieron a la comunicación, a la conexión. Y bueno, los esperamos hasta el próximo Pan Caliente. Muchísimas gracias a todos los que colaboraron con nosotros en la conexión, en el Zoom, en el YouTube. Así que
Los esperamos en el próximo Pan Caliente. Y saludos a Lidia, a Janina Martínez, a Gerardo, nuestros amigos de la infancia, de la infancia de ellos. Hasta pronto, Pablo. Te queremos un montón. Gracias. Fue muy bueno. Gracias. Hasta pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.